En el año 1517, un 31 de octubre, un hombre llamado Martín Lutero, monje agustino, en una pequeña ciudad de Wittenberg, Alemania, realizaría un acto que no solo estremecería a la iglesia de su tiempo, sino al mundo entero. Movido por una convicción espiritual muy fuerte y por un anhelo ferviente de la verdad del Evangelio, Lutero decide clavar en la puerta de la iglesia del castillo sus famosas 95 tesis. Con estas 95 tesis, Lutero estaba denunciando los abusos, las indulgencias y la corrupción moral que habían contaminado la fe cristiana. Aquel gesto, aparentemente simple, se convirtió en el punto de ignición de la Reforma Protestante, una de las transformaciones más trascendentales de la historia del cristianismo. Mas, sin embargo, algunos críticos han señalado fuertemente a Martín Lutero como un hombre que dividió a la iglesia, pero es todo lo contrario. Lutero tenía una devoción tan fuerte que lo que hizo fue hacer el llamado otra vez a la iglesia, a las Sagradas Escrituras, volver al Dios bíblico y que el Evangelio tuviera una centralidad correcta que apuntara a Jesucristo. Y es por eso que en realidad, antes de Lutero, Dios ya había levantado voces proféticas que clamaban por un retorno a la verdad. Hombres como John Wycliffe en Inglaterra, John Hus en Bohemia y Pedro Baldo en Francia fueron precursores de una reforma que se gestaba silenciosamente en los corazones de los fieles que amaban a Dios más que a las tradiciones humanas. Aunque muchos señalan que la reforma trajo división y que de ella nacieron miles de denominaciones, es importante entender que no fue una fractura, sino una purificación. Si hay distintas posturas teológicas, pero en su esencia, todos los reformadores coinciden en una misma línea doctrinal que giraba en torno a Cristo y las Sagradas Escrituras. Se conoce como las 5 solas. Sola Escritura, sola fide, sola gratia, solus Christo y soli Deo gloria. No eran simples lemas religiosos, era un llamado a volver al corazón del Evangelio. La Reforma Protestante nos muestra, nos enseña y nos invita a reflexionar que la autoridad suprema no descansa en papas, en obispos, en instituciones, sino en la palabra de Dios. Lutero no deseaba romper con la iglesia, sino sanarla, denunciar las injusticias y confrontar la corrupción espiritual que había oscurecido la verdad del Evangelio. Su intención era pastoral, no política, pero como toda reforma que sacude estructuras humanas, trajo resistencia, persecución y cambio. Lo impresionante es que su valentía abrió el camino para que millones de personas tuvieran acceso a la Biblia en su propio idioma y el mensaje de salvación por gracia resplandeciera con nueva fuerza. Sin embargo, es importante resaltar lo siguiente. Para mí, en lo personal, y creo que así es, la reforma no inicia en el siglo XVI, sino mucho antes, desde los tiempos bíblicos, en el tiempo de Esdras y Nehemías. Dios había levantado reformadores para volver a restaurar el altar, para volver a la ley y en obediencia a Dios. Mas, sin embargo, después de esto, en el nuevo pacto, encontramos al reformador más grande de todos los tiempos, y es Jesucristo. No vino a establecer una religión nueva, sino a darnos vida y vida en abundancia. No reformó templos, sino que reformó corazones. Y hoy, más de 500 años después, necesitamos una nueva reforma. No una que cambie credos, sino que transforme corazones. Iglesias llenas, pero vidas vacías. Templos grandes, pero convicciones débiles. Una generación que teme más ser juzgada por los hombres que corregida por la palabra. Muchos hoy dicen, no hay que juzgar, no hay que señalar, pero olvidan que Dios nos llama a hacer un juicio justo y santo. La verdad no divide, la verdad libera. Pongámonos a pensar que los reformadores hubiesen sido débiles en su fe, que se hubiesen dejado moldear por el sistema religioso que había, mas sin embargo, ellos decidieron agradar antes a Dios que a los hombres. Y hoy, más que nunca, necesitamos comprender que si nosotros dejamos de agradar a Dios por agradar a los hombres, entonces no somos siervos de Jesucristo. Por eso, más allá de los siglos y las posturas teológicas, el llamado de la reforma sigue siendo el mismo: volver a Cristo, volver a su palabra, volver al Evangelio puro,
volver al fuego de una fe que transforma, porque ninguna denominación, institución o tradición debe ocupar el lugar que solo pertenece a Él. Cristo es el centro, el que era, el que es y el que ha de venir. Que las Sagradas Escrituras sean el fundamento de toda doctrina, el norte de todo ministerio y el espejo de toda vida cristiana. Sin duda, la Reforma Protestante cambió la historia, pero una reforma en tu corazón puede cambiar tu vida. Que Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima.